Hola, en otros vídeos os he enseñado a dibujar con perspectiva, líneas de fuga, puntos de fuga, etcétera. Pero si veis que eso de la perspectiva no es lo vuestro, os propongo este ejercicio para hacer un dibujo simple pero efectivo. Se trata de dibujar con líneas simples y formas geométricas no muy complicadas y evitando la perspectiva lo que tenemos delante, simplificando lo más posible y concentrándonos en las fachadas de los edificios, digamos, en las partes frontales. Empiezo entonces, como siempre, dibujando una línea que en este caso no sería la línea, sería la línea del horizonte, pero no nos va a servir como línea del horizonte como referencia de la perspectiva y eso, sino que simplemente va a ser el suelo. Vamos a dibujar las distintas bandas de césped que hay en este paisaje y vamos a intentar hacerlo lo más simple posible. En este caso veis que hay en la parte inferior dos bandas de césped y luego ya vamos a ir colocando los elementos principales del paisaje que tenemos, pero sin entrar en ninguna perspectiva ni en dibujar los laterales. Es importante que os coloquéis en una posición correcta para que no haya muchas paredes laterales, sino que veáis el paisaje que queráis dibujar lo más frontal posible y a partir de ahí ir colocando cada cosa en su sitio. Lo mejor es servirte un poquito de lo que has dibujado ya para como referencia. Por ejemplo, aquí veis que la altura de esta farola la tomo de la altura del bloque este grande que he puesto a la izquierda, y la altura de la segunda farola la hago en proporción a la primera farola que he hecho. Es un poquito más grande porque está más cerca. Eso es lo único, un poco de perspectiva que va a aparecer en el dibujo, los distintos tamaños de los objetos según la distancia. Después de esto ya vamos dibujando otros elementos como la cornisa del edificio este de Torre Europa del fondo, y luego algunos árboles y los límites de los edificios, y hacerlo lo más básico y lo más sencillo posible, por lo menos en esta etapa de lápiz. Aunque veis que en el paisaje hay diferentes elementos de mobiliario urbano, árboles y eso, vamos a intentar simplificar lo más posible y poner simplemente los árboles principales. Los árboles irán en distintos tonos de verde, entonces hay que hacerlo lo más simples y separados posibles. Simplemente hacer la silueta del árbol, este que hay más en primer plano a la derecha del todo sería un abeto, luego hay un árbol un poquito más amarillo, más clarito, y luego al fondo hay otro un poquito más oscuro. Entonces la idea es hacer simplemente los perfiles de forma que al darle distintos colores a estos tres árboles que hemos hecho se diferencien fácilmente y no se confunda un árbol con el otro. Dibujamos aquí en primer plano también un banco que hay con una persona sentada. El banco será prácticamente un rectángulo de momento a lápiz, y la persona muy esquemática, simplemente se ven los hombros y la cabeza. Y vamos a poner también a una persona que he visto que pasaba antes, que estaría un poquito más lejos, también entre esos dos trozos de césped, y estaría de pie.
Ponemos también luego al fondo en estas escaleras un par de siluetas, simplemente unas siluetas verticales muy simples para indicar que hay personas y que están un poquito lejos ahí. Y ahora vamos a ir dibujando ya los edificios del fondo. Este de Torre Europa saldrá muy cortado, no va a salir la parte de arriba, simplemente un trozo de la parte de abajo. Y aquí lo importante es marcar más o menos el diseño que hacen las barras, porque realmente como no va a haber perspectiva, hay que indicar más o menos la forma del edificio, simplemente con la separación de las barras verticales que hay. Hay una parte que tiene un poco esa parte como más esférica y hay que indicarlo con la distancia entre las líneas verticales. Luego se ponen unas cuantas líneas horizontales para dividir los pisos y con eso ya nos valdría. En este lado de aquí voy a seguir poniendo un poquito de árboles y los edificios del fondo. Ahí al fondo en Nazca pongo algún edificio. Y este de la Torre Picasso lo voy a simplificar mucho como si fuera un rectángulo. Y delante pongo otro rectángulo que sería el edificio que está más en primer plano. Pero como veis no pongo los laterales ni nada, simplemente como el perfil del edificio, como visto de frente. Y ahora vamos a empezar a pasarlo a rotulador. Como siempre empiezo por las líneas de los objetos que estén más cercanos, ya que van a tapar a los que estén más en segundo plano. Hacemos las líneas de la separación del césped, luego las farolas que hay más en primer plano y seguimos con todos los elementos sin darle mucho detalle, siempre en orden de delante hacia detrás. Al hacer las siluetas de los árboles tenéis que intentar que sean lo más rugosas posible, lo más irregulares, para que dé la sensación de que en el borde, la silueta del árbol, hay como ramitas pequeñitas, que no es una superficie lisa y uniforme, sino que hace un poco de entradas y salidas y es muy irregular, puesto que está formada por hojas pequeñitas, no es una masa.
Aquí en el fondo donde estaría la calle, detrás de estas personas, voy a dibujar el perfil de algún vehículo para que se vea que es calle, que hay calzada ahí. Empiezo haciendo un autobús, que es simplemente un rectángulo con sus dos ruedas y las ventanas, que es otro rectángulo. Hago un trozo de coche que asoma por aquí, por debajo del árbol, y simplemente dibujar los perfiles de uno o dos coches para indicar que ahí hay una calle. Pongo gente en la acera de enfrente, muy pequeñita ya, simplemente como líneas verticales. Y luego ya voy a perfilar todo lo que son los edificios. Aquí es importante el ritmo que decíamos de las líneas para que le den un poco la personalidad al edificio. Y una vez acabado el rotulador, recordad que el rotulador debe ser indeleble, empezamos con el color. El color empiezo como siempre por la parte más grande, que en este caso podría ser el cielo. Le voy a dar un tono uniforme de cielo con azul cerúleo, porque realmente sale muy poco cielo y tampoco es muy importante, simplemente una referencia de donde se separan los edificios y un poquito una nota de color ahí al fondo. Preparo ahora un gris utilizando el azul que tenía y mezclándolo con un poquito de rojo y de marrón, que va a ser un gris claro que será el suelo del parque este que tengo delante. Entre las bandas de césped iré poniendo todo ese gris muy claro de fondo. Y también a la vez voy a ir creando otros tonos de grises para los edificios, porque los edificios normalmente, sobre todo estos edificios modernos, tienen un color gris uniforme que es muy parecido de unos a otros, entonces conviene hacer distintos tonos de grises para separar lo que es un edificio de otro. Voy a añadir ahora un poco de violeta al gris que tenía para hacer toda la parte de sombra que hay entre la calle y los edificios del fondo. Es una zona que tiene distintos elementos, un poco complicado. Lo que voy a hacer es simplificar poniendo un gris oscuro, un poco violeta, para indicar que hay algo que está en la sombra
y que está un poco más lejos, pero sin meterme en mucho detalle. Hago distintos tonos de verde, uno clarito y uno oscuro por lo menos, y si puedo alguno intermedio, para dibujar ahora toda la parte de la vegetación. Como en la vegetación, sobre todo en los árboles, la luz viene de arriba, en la parte de arriba es siempre un poquito más clara, entonces empezamos haciendo con el verde claro muy amarillento toda la parte de arriba de los árboles. Voy a ir uno por uno, puesto que serán árboles con tonalidades un poco diferentes para diferenciarlos. Una vez quedado este verde más claro, voy a coger un verde intermedio o un poquito más oscuro, y teniendo cuidado de reservar el espacio de las farolas, que será de un gris un poquito más claro, pues voy a ir oscureciendo toda la parte de abajo de los árboles y iré dando un verde más oscuro conforme vaya hacia abajo, porque la sombra más oscura de un árbol siempre está en la parte de abajo. Verde un poquito más azulado y bastante más oscuro. Voy a hacer estos dos árboles de aquí del fondo, este abeto que estoy dibujando ahora con un verde bastante oscuro, bastante neutro, y luego este cedro con un verde oscuro también, pero un poquito más azulado para que se diferencie un poquito. Dentro de que sean los dos de un verde bastante oscuro, quiero que se separen un poquito, aparte de por la forma y por la silueta, por
el color. Para estos 3 árboles de la derecha, lo que voy a hacer es hacer colores distintos. Como veis, el abeto de la derecha es bastante más azulado, luego el del medio es más amarillento y el último es un poquito más oscuro. De esta forma se diferencian bien los árboles distintos. Y con este gris un poco neutro voy a empezar a dar el edificio del fondo, el de Torre Europa. Esto va a ser una primera capa
que se me quedará muy clara, pero luego iré dando sucesivas capas para que quede bastante oscuro. Como veis en la foto, es el edificio más oscuro de todos los que hay. Y voy a dejar las vigas verticales en blanco o a lo mejor en gris un poco clarito, pero es importante que el fondo, que la parte de cristal, sí quede muy oscura para que haya bastante contraste y se identifique bien el edificio.
Según secan los colores voy oscureciendo un poquito las partes de abajo, sobre todo de los árboles, que veis que van quedando muy claras. Entonces con un tono parecido pero un poquito más oscuro voy aumentando un poquito las sombras. También puedo repasar un poquito los bordillos y ir dando ya colores un poquito más oscuros, como estos de las ventanas del autobús, y sobre todo las sombras de los árboles y los grises de los edificios que, como veis, han quedado muy claros y hay que intensificarlos un poquito. Pues ya con esto podríamos dar por acabado el dibujo. Veis que es un dibujo que no me he complicado mucho. He hecho lo más simple posible dentro que sea un dibujo reconocible, que haya elementos reconocibles y que se pueda identificar un poquito el paisaje. La idea, como veis, es hacer los edificios sin perspectiva, toda la parte frontal, entonces ponerse en una posición que sea bastante de frente al paisaje que queréis hacer y simplificar lo más posible para que os quede un paisaje aparente, bien hecho, pero sin demasiado detalle. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.